Antes que nada, yo estoy muy agradecido y muy honrado de estar esta noche aquí presentando este libro, compartiendo estas lecturas de Aquella Voz Secreta, un libro que tiene muchas características que a mí me parece muy importante poder resaltar. Primeramente, la fuerza expresiva que tiene el aparente lenguaje sencillo de Carlos en cada uno de los relatos. Es una fuerza única, una fuerza que te transporta realmente al contexto de la leyenda, al contexto de provincia. Cuando yo estaba leyendo estos cuentos, venía a mi mente una gran descripción de paisajes, de situaciones, y recordaba mucho la vida de mis abuelos maternos, porque ellos vivían en estas condiciones en una ranchería incrustada en la Huasteca veracruzana. Mi abuelo usaba machete, es decir, Carlos parecía que estaba describiendo la forma de vida de mis abuelos, tanto paternos como maternos, porque mi abuelo paterno era maquinista ferrocarrilero, y por aquí hay una historia muy intensa, el primer cuento, de un accidente precisamente que ocurre en un ferrocarril. Cada vez que yo leía uno de los cuentos me dejaba atrapado, porque obviamente el poder de la imaginación y el poder de la palabra se complementaban, y pues era como en este momento que estaba aquí el Señor haciendo una excelente lectura del mismo. Era una voz que estaba en tu cabeza narrándote en esta forma íntima una experiencia, una anécdota, pero que esa anécdota siempre tenía un final inesperado. En este cuento que acabamos de escuchar, tú pensabas que, bueno, se iban a separar los amantes, que iban a vivir cada quien por su lado con el remordimiento, que casi todos los personajes que desfilan en estas páginas tienen remordimientos, pero bueno, el final inesperado es precisamente que se trata de parientes, ¿no? Y que se está cometiendo un incesto, que quizá aquí ya no es muy dramático en la Ciudad de México en este siglo, pero en provincia sigue siendo algo muy pecaminoso, muy castigado. Pero estos cuentos tienen esta atmósfera, siempre se antoja un buen café, estar con este clima leyéndolos, porque finalmente es esta expresión de los pueblos, esta expresión originaria de nuestra cultura. También me llama mucho la atención que, bueno, en todos los cuentos ya las cuestiones sucedieron. Un reportero, todo periodista está formado para contar lo que ya sucedió y rescatar el elemento más importante. Y Carlos en cada uno de sus relatos rescata lo más importante de una relación que se rompe o una relación que nunca se puede concretar, como en este fue el ejemplo. Pero en estos cuentos desfilan casi todas las personalidades, todos los sentimientos que los mexicanos en el común tenemos o expresamos o no nos atrevemos a expresar. Este final inesperado es lo que le da este matiz tan rico a cada uno de estos cuentos. Me encantó porque habla de la muerte. Creo que es una obra maestra de la muerte como tal. De ahí la portada, ¿no? El Panteón de Orizaba. Yo cuando lo vi dije, bueno, es una bonita portada, y siempre tratas de enlazar portada con el contenido. Entonces cuando empiezo a leer cada uno de los cuentos me doy cuenta que ya todos los protagonistas han muerto o están vivos después de la muerte, es decir, la vida después de la vida. Un universo muy de Juan Rulfo, obviamente, pero que a mí también me hizo recordar mucho a una gran escritora llamada Inés Arredondo, que a través de la sencillez de la palabra crea todo un gran escenario, toda una gran trama donde te compromete a ti como lector. Si un cuento no tiene una fuerza expresiva, si un cuento no te lleva a deleitarte, a asombrarte en muchos vectores, en muchas características, entonces no es un buen cuento. Pero yo no tuve ninguna decepción en ninguno de los 30 relatos que están reunidos en este volumen, no porque él sea mi amigo, pero obviamente es un libro muy recomendable que debe estar en cualquier colección de literatura nacional, de literatura mexicana. Él me hace recordar a grandes narradores, a magistrales narradores de cuento, que a pesar de que hoy quizá la tendencia del mercado literario es la novela como tal, el cuento para mí es uno de los géneros más importantes, porque quien puede decir tanto en tan pocas líneas, en tan pocas páginas, es un maestro de la redacción, de la narración, y para mí Carlos lo es. No porque sea mi amigo, porque haya sido mi compañero en la carrera, pero él tiene esta habilidad, esta creatividad en el arte de la buena narración, de la buena redacción, no solamente en este libro, sino en el blog de Mexicanísimo, donde él publica sus reportajes, sus artículos. Cada vez que yo lo leo aprendo nuevas cosas, y eso también se trata al momento de uno comprometerse con la lectura. Hay otras cosas de este libro de cuentos, el contexto en el que nos sitúa, obviamente, los pueblos de nuestro país, que son lugares mágicos, lugares que a veces parece que ya han desaparecido, que no existen, pero cuando uno se remonta a provincia, ve que estos cuadros escénicos no han pasado de moda o de existencia, como lo decía
aquí presente nuestra compañera, obviamente es atemporal la obra porque tú lo puedes leer hoy, lo puedes leer en 10 años y seguramente ese espíritu de nuestra nación en cuanto a lo cotidiano en la vida del pueblo sigue de manifiesto, sigue presente. Sobre todo que nos habla de una gran colección aquí de fantasmas, de personas que a pesar de estar muertas siguen viviendo en el remordimiento, en el temor, en la fascinación del amor no realizado, en la miseria física, en la miseria espiritual, eso que nos va encadenando como personas a este mundo. Por eso, bueno, es un libro también para, yo creo que creyentes, ¿no?, en la vida después de la vida, porque los personajes tienen esta vitalidad. Están muertos y sorprendentemente no se han dado cuenta. Están muertos y siguen cargando una condena encima, un remordimiento perenne, que al parecer nunca va a tener un final, y este es el castigo que ellos merecen. A mí me atrapó mucho un cuento de los muertos cuando van a buscar a su madre, y la madre tampoco sabe que ya está muerta, y este universo es el que me encanta, esta magia que puede crear todavía la literatura en este tiempo, porque no todos los narradores tienen esta habilidad, esta generosidad para con el lector, de no darte solamente una colección de palabras, de escenografías, de personajes, sino de que cada cuento se relaciona contigo, porque quizá nosotros no hemos matado a nadie, pero lo hemos deseado. Quizá nosotros no hemos cometido incesto, pero tal vez lo hemos deseado. Nunca hemos cometido algo ilícito, ¿no? Quedarnos con las escrituras de una casa, pero lo hemos deseado. O sea, creo que todos en algún momento nos podemos identificar con alguno de los personajes, aunque no seamos el mismo que respira en estas páginas. Pero, bueno, toda esta gama de tentaciones, de remordimientos, de seducción, pues deambulan en todos los personajes y en nosotros mismos como lectores. Por eso me parece que es una obra que transgrede un cierto orden, un orden que está establecido en provincia, donde el padre es la autoridad, donde el sacerdote es la autoridad, donde las cosas tienen que ser de una manera más acorde a lo que es la moral de las personas. Y bueno, aquí en todo momento se dispara hacia distintos lados, distintas latitudes, ¿no? Entonces vemos aquí que los personajes, casi la mayoría, tiene un pecado, ¿no?, encima, tiene un remordimiento, y ese remordimiento es el ancla hacia su pasado. Todo ya sucedió, pero como lo vuelven a contar con esta voz íntima, que es una voz secreta, es como hacerte parte de la confidencia, como si tú fueras un sacerdote. Y entonces cada uno de los personajes del cuento te cuenta y busca quizá que tú le perdones esa falta, que te seas un poco complaciente o cómplice con lo que él vivió. Y por eso a mí esta obra me gusta mucho, está ya desde luego entre mis favoritas. Y a mí me recordó, insisto, no solamente a Juan Rulfo, también a algunas personas como Arreola, que tenía cuentos muy de la provincia, pero Inés Arredondo me lo evocó mucho porque la simplicidad de la palabra, cuando tú escoges las palabras necesarias, no hay que decir más. A veces uno cuando tiene la tentación de escribir y contar una historia, está pensando en el vocablo ideal, ¿no?, en la palabra que es correcta, pero creo que en esta aparente sencillez del lenguaje, que además para mí es un lenguaje muy poético, porque Carlos también es poeta, recrea toda esta gama de sentimientos, de sensaciones, de situaciones, y crea realmente personajes que están a tu lado o que son tú mismo, y tú dices, bueno, yo creo que he tenido alguna situación parecida. Y que te remonta, te vienen los recuerdos de tu familia, en mi caso a mis abuelos, y por eso cuando leo uno que otro cuento digo, obviamente esto pudo haberlo vivido mi abuelo, esto le pasó realmente a mi abuelo. Y es un libro también de leyendas, ¿no?, de leyendas urbanas, pero obviamente leyendas de provincia, de aparecidos, de personas que no pueden descansar en paz por este gran peso del remordimiento, o personas que ya cuando ven a la muerte al lado, que la muerte ya es una certeza, entonces valoran todo un pasado y vuelven a resucitar desde este punto de vista, más allá del final de su ciclo vital, ¿no? Por eso a mí me gustó mucho este libro, yo lo recomiendo ampliamente, ojalá todos tengan la oportunidad de adquirirlo, de leerlo, porque en estos días en que pues tenemos muchas ofertas literarias, en que muchas veces los medios de comunicación imponen ciertos autores, imponen ciertas tendencias de mercado, es bueno encontrar plumas frescas, plumas nuevas que nos aproximan y nos hacen valorar el principio de nuestro amor por los libros. Que yo cuando leí esta colección de 30 cuentos, viene a mi memoria el deseo por leer. Cuando estás en la escuela siempre te dicen, deberías leer este libro, deberías leer esta novela, y bueno, el amor por la lectura puede volver a renacer con este excelente libro de cuentos, ¿no? Entonces yo, más que recomendarlo también, es felicitar mucho a Carlos, porque para mí él es un gran escritor, siempre fue una sorpresa tras sorpresa cada uno de los cuentos, y pues no sé qué más podría yo decir, más que es una obra
yo creo que contemporánea, una obra que va a sobrevivir al paso del tiempo, porque cada relato es fresco, cada relato tiene una intensidad única, y bueno, a pesar de que la línea que los une es la muerte como tal, cada uno de ellos tiene su propia identidad y su diferencia como tal, ¿no? Entonces yo pues estoy muy orgulloso de estar esta noche aquí compartiendo con Carlos, que generosamente me hizo la invitación para hablar de este extraordinario libro de cuentos. ¿Sí? Muchas gracias.